Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Es nuestra responsabilidad como medio de comunicación y en mi caso como periodista que lo ha distinguido a lo largo de estos 32 años de ejercer esta profesión, mostrarles a ustedes los dos ángulos del análisis, en este caso muy en particular, y en el área de prensa también la cobertura de todos los hechos noticiosos de todos los actores de la sociedad civil. Por eso, desde luego, y aclarando este punto y dejándolo muy bien remarcado, quiero presentarles en esta primera parte al licenciado José Ángel Pérez, quien resultó electo, un profesional que resultó electo en esta sesión plenaria para la Sala de lo Constitucional en su calidad de segundo vocal para la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Es un placer para mí estar acá esta mañana con usted y con toda la teleaudiencia de Canal 21 y del Grupo Megavisión, con el objeto de poder contestar las preguntas que usted desee formularme y por supuesto seguramente serán ellas algún eco de lo que la población también podrá estar en este momento teniendo como ideas alrededor de lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿verdad? Ha sido un hecho bastante fuera de lo común, licenciado, sin duda alguna. Sí, en realidad las situaciones que se han presentado, pues desde el punto de vista jurisdiccional vuelve inusual, digámoslo así, que ocurran situaciones en las que una entidad como la Asamblea Legislativa pueda venir y cuestionar y a su vez tomar decisiones en torno al funcionamiento o la forma en que le corresponde, conforme a la Constitución, decidir respecto de las situaciones que se han presentado durante la función que ha venido ejerciendo o que ejerció en su momento la configuración subjetiva de los magistrados anteriores de la Sala de lo Constitucional. Es, digamos que, como en todo caso, un ejercicio de Contraloría naturalmente establecido dentro de la Constitución de la República, el hecho de poder llevar a cabo un ejercicio como la destitución que ocurrió, ¿verdad? En primer momento, esta clase de situaciones fueron previstas por el constituyente, seguramente de manera excepcional, ¿verdad? Y sin embargo, pues también están previstas para el efecto de que cuando ocurran, entonces pueda llevarse a cabo una situación, un análisis y una consecuencia, ¿verdad? Como la que se dio este fin de semana. ¿Esta destitución, a su criterio y como abogado, es legal lo que ha hecho la Asamblea Legislativa? Porque hay voces disonantes que cuestionan precisamente los nombramientos de ustedes, en las cuales ya vamos a, y va implícito precisamente porque tras haberlos destituido se dio el nombramiento de ustedes. Ante esa clase de situaciones planteadas ante el tribunal, entonces uno puede venir y formarse un criterio jurídico para brindar una respuesta certera sobre las cosas. No podemos nosotros en abstracto tomar una decisión o una posición jurídica en torno a una respuesta que haya que darle a un cuestionamiento en general así como ese. En principio, lo que sí tenemos que tener claro es que un acto proveniente de la Asamblea Legislativa en ejercicio de una potestad constitucional reglada que está dentro del artículo 186 de la Constitución y a su vez el de nombramiento que está en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución también, goza de una figura que a nivel del ordenamiento y de la doctrina y de la jurisprudencia nacional e internacional se conoce como presunción de constitucionalidad. Es decir, la actuación de un órgano que está fundada en un ejercicio soberano de una potestad constitucional goza, en principio, de toda presunción de validez
y más allá de cualquier valoración abstracta que pudieran realizar personas. Entonces, a su criterio, esta Asamblea Legislativa tenía facultades para haberlos destituido de esa manera, porque uno de los principales argumentos que planteaba el dictamen era de que a raíz de la pandemia COVID-19 habían emitido precisamente ciertas posturas o sentencias que de alguna manera iban en contra de los intereses de la población, específicamente cuando se trataba de ver el tema relacionado con el confinamiento y entre otros. ¿A su criterio ha sido legal lo que ha hecho la Asamblea Legislativa? Como les digo, en abstracto es para mí una situación bastante difícil de poder venir y afirmar o negar categóricamente una situación de esa. Lo que sí puedo decir con categoría es que el artículo 186 de la Constitución es lo que se ejerció de manera literal. No existió ningún cuestionamiento de parte de la ciudadanía. Y es que debemos recordar que el artículo 183 de la Constitución prevé que la Sala de lo Constitucional puede pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una disposición de la Asamblea Legislativa o de las entidades administrativas o jurisdiccionales, siempre y cuando ésta esté precedida de una demanda. ¿Y por qué es así? Porque es lógico también, y este es también un elemento, pero de materialidad constitucional, es que no puede el juzgador autoestablecerse cuáles van a ser los parámetros bajo los cuales va a emitir un pronunciamiento respecto de un caso en particular. No puede venir y ser juez y parte, en pocas palabras. Venir y decir, yo planteo mi cuestionamiento sobre la constitucionalidad de este acto de la Asamblea Legislativa y yo me pronuncio sobre ese mismo planteamiento que yo tengo, que desde ya preconcebidamente me parece que es inconstitucional. Entonces es lógico que la consecuencia jurídica va a ser que yo voy a declarar inconstitucional el tema. Pero para eso también el artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales vigente establece toda una serie de requisitos que deben ser cumplidos por los ciudadanos que planteen una demanda de inconstitucionalidad. Esos requisitos están taxativamente determinados por esa disposición y es obvio que eso está planteado así por el legislador y así debe entenderse bajo el principio de unidad del ordenamiento jurídico la situación de que el legislador cuando ha previsto estos requisitos es para que la ciudadanía cumpla con ciertos parámetros básicos para instar la actuación de una sala de lo constitucional. Entonces, mientras no se haya cumplido con esos elementos, cualquier clase de pronunciamiento obliga a un tribunal a autohabilitarse, como en este caso lo hizo. Y desde esa perspectiva, esa resolución me parece a mí que no está apegada a lo que debe hacerse conforme a los parámetros del derecho. Tras el nombramiento de ustedes también, y concurro un poco a las posturas que asumen estos, digamos, sectores que han cuestionado esta elección, porque ese es el papel de ser un interlocutor frente a esas posturas, ¿habrá independencia de ustedes en el trabajo que puedan asumir? ¿O esto es parte de un debilitamiento del sistema judicial, como en algún momento también lo están expresando a nivel internacional algunos países, como el caso de los Estados Unidos, licenciado? Sí. Bien, en primer término hay que señalar, ¿verdad?, que uno cuando asume un cargo como esto, y yo lo digo con propiedad, porque pues he tenido la oportunidad inclusive de ser capacitador de jueces, de magistrados. Yo asumo, sin duda alguna, el reto de la independencia. Y la independencia es algo que es connatural a una función judicial. La imparcialidad también, porque son dos principios distintos, pero entre sí se conjuntan para conformar la base de la institucionalidad de un juez. Ahora bien, quien cuestiona esto realmente creo que
está realizando juicios a priori respecto de las actuaciones que un tribunal que recién está reconfigurándose debe o va a llevar a cabo. O sea, no podemos nosotros venir y asumir una posición respecto de una parcialidad o imparcialidad, dependencia o independencia, si no se ha visto ninguna resolución ahorita. Entonces... ¿Es importante darle tiempo al tiempo a su criterio, entonces? Claro que sí. O sea, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional siempre van a estar fundadas en aquello que juramos quienes hemos asumido este cargo. Primeramente, la Constitución. Primeramente eso. Y eso debe ser nuestro norte siempre a seguir, y lo será. Y eso no me cabe duda, porque en lo personal pues es parte de la asunción del reto que se nos ha planteado y que voy a asumir desde este día. Interesante, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿qué viene ahora por delante? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la justicia en el país? Le agradezco mucho que me permita de alguna manera le haber hecho esta pregunta, porque esto es lo que está hoy en día vigente para poder conocer desde el ángulo de ustedes como actores de este proceso y que ha creado toda esta polémica. Sin duda alguna es algo que no se puede invisibilizar, no se puede ignorar, ¿no? Creo que todo Estado, integralmente hablando, y me refiero a esto con el concurso de los tres poderes o los tres órganos fundamentales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, debe ser siempre combatido, debe ser siempre prevenido. Y entonces, dentro de esa perspectiva general que le estoy mencionando, la función jurisdiccional cumple un rol muy importante a la hora de establecer las sanciones o establecer los fundamentos de las resoluciones en las que se haya constatado que ha ocurrido esta clase de cosas, ¿verdad? Como aspectos vinculados con corrupción. Existen políticas por parte del Ejecutivo que van orientadas hacia el combate a la corrupción. Existen leyes emitidas por la Asamblea Legislativa que están, sin duda alguna, con la finalidad de evitar y de combatir el tema de la corrupción. Y entonces la función jurisdiccional tiene que tener no solamente un elemento que conjugue ambos aspectos, el aspecto de orientarse hacia adentro como un órgano transparente, un órgano probo, un órgano que genere confianza en la población, pero también un órgano que ejerza el cumplimiento de esas leyes cuando corresponde, para que la corrupción sea también un mal que deje de estar aquejando tanto a nuestro país. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, y tal como lo dije al inicio del programa y lo reitero, es responsabilidad como medio de comunicación y la de este servidor, como periodista, mostrar los dos ángulos del análisis. Ahora, para quienes en algún momento emiten juicios a priori y ponen en tela de juicio nuestra imparcialidad, aquí vamos en esta segunda parte a conocer el otro ángulo de la moneda. Quiero darle la más cordial bienvenida, desde luego, al doctor Álvaro Artiga, politólogo de la Universidad Centroamericana UCA. Doctor Artiga, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana acá en el programa. Buenos días, Ernesto. Es un gusto estar compartiendo esta mañana del mes de mayo, ¿verdad?, en la nueva legislatura, para que llevemos así un análisis casi simultáneo a cómo están ocurriendo los acontecimientos. Un gusto. Sí, interesante. Muchísimas gracias. Esa es la parte importante y concerniente a lo que vamos a tener. También Marvin Aguilar nos acompaña, experto y conocedor en temas de país también. Muchísimas gracias, Marvin, por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, Ernesto. Qué gusto. Saludos a Álvaro. Sí. Qué gusto tenerte acá en el set. Tiempos de no debatir con Álvaro. Sí, entonces, así es bueno. que espero que demos cátedra, Álvaro. Bueno, les dejo la palabra a ambos, entonces, para que comencemos un poco a conocer desde la perspectiva de ustedes que han estado examinando paso a paso cómo se han venido generando todos los acontecimientos que llegaron hasta la toma de posesión
y que ha causado una polémica, reacciones de diferentes ángulos. ¿Cómo examina usted estos acontecimientos? Comienzo así, les doy la palabra, espero que la tomen en tiempo prudencial ambos, de 1 minuto, minuto y medio, para generar una dinámica que nos permita comprender mejor el análisis de ustedes. Comienzo con usted, doctor Artigas, y también Marvin, tienen la palabra. Pensemos en los gobiernos que surgieron después de la dictadura de Martínez, ¿verdad? Se instala un gobierno, lleva a sus funcionarios, coloca en las distintas instituciones, hay expectativas y pasados los años ese gobierno está en las mismas condiciones que el anterior. Después vinieron los gobiernos del PCN, la misma historia, ¿verdad? O sea que la cosa no es de Arena y del FMLN, por decirlo así, ni los estoy defendiendo, por favor, ¿verdad? Yo creo que ellos tienen una cuota de responsabilidad muy grande en lo que estamos, ¿verdad? Que quede claro, no es mi posición defender a los mismos de siempre, pero tampoco por el rechazo que yo pueda sentir hacia los mismos de siempre me va a llevar a creer, ¿verdad?, de que, digamos, la sustitución de las personas en las instituciones ya supone un cambio, porque esa ha sido la historia del país, ¿verdad? Gobiernos, correcto. Aquí en El Salvador no ha habido alternancia en el gobierno. En El Salvador lo que ha habido es sucesión de gobiernos, que es distinto. Y cada gobierno nuevo, con su etiqueta nueva, ha llegado diciendo que va a cambiar las cosas y hacen algunos cambios en el nivel político, que es el que a mí, digamos, me interesa menos en esta coyuntura que lo que ocurre en el nivel económico. Porque es en el nivel económico donde están las fuerzas que producen riqueza, que se apropian o distribuyen la riqueza. Es ahí donde hay que voltear a ver si se está produciendo un cambio. Porque si no, lo que puede estar cambiando, repito, es el personal que va a administrar un modelo de acumulación de capital en el país. Lo que Álvaro está diciendo, Neto, y para la audiencia es totalmente correcto. Por eso yo entendería que el siguiente paso que debe dar esta Asamblea Legislativa es una reforma tributaria. Y yo esperaría que, digamos, que el siguiente paso en estos próximos días, más que estar pensando en que se van a seguir destituyendo funcionarios, porque ya se destituyeron, entendería yo, ¿verdad?, lo que debería de destituirse según el gobierno, en el sentido de que querían una corte, digamos, más independiente, de que no fuera a bloquear las iniciativas que puedan venir a futuro de parte de la Asamblea Legislativa, que son, en este caso, Álvaro, una reforma tributaria, o sea, volver este sistema tributario, en vez de que sea regresivo, que sea progresivo, ¿no? Ok. Entonces, y más allá, Álvaro, también las reformas a las diferentes leyes secundarias, por ejemplo, la no prescripción de los delitos, ¿no?, de corrupción por 10 años y todo eso, para ir sentando precedentes para que no vuelva a suceder lo que ha estado sucediendo. Entonces, esto es el siguiente paso que la Asamblea Legislativa debe de dar. Y todos estos acontecimientos que de alguna manera han generado las reacciones tanto internas como también externas en cuanto a la destitución de los magistrados de la Sala de la Constitucional y la elección de nuevos, como lo veíamos anteriormente, así como también la de un nuevo fiscal. Marvin, te había dejado con la palabra. Hay una cosa interesante, lo que Álvaro introdució, una discusión que en muy pocos debates se introduce y que permite hoy en tu espacio hablarlo. Esa división en el gran empresariado salvadoreño también denota algo histórico, Álvaro, que las ideologías aquí nunca existieron, que la derecha estaba unida por sus intereses y que se va a mover de acuerdo a esos intereses si oye que con este gobierno pueden proteger sus inversiones o su capital o sus negocios o, lo que es peor, sus formas de hacer negocio. Entonces, nuevamente, vuelve a estar, o sea, digamos... A tu criterio hay un grupo de empresarios fuertes que están con el gobierno. Claro, que incluso no apoyaron a Arena en esta campaña, lo dejaron solo y la han dejado solo a Arena, ¿va? Entonces Arena hoy tiene o que desaparece o a saber qué mantra necesita hacer para poder, digamos, superar este impasse. Y yo quiero establecer esta parte de esa unión, de esa división, Álvaro, de los empresarios, del gran empresariado salvadoreño que se ha dado en el país y que es un secreto a voces entre los analistas, las élites. Ya sabemos primero quiénes son y ya sabemos por qué ha pasado esa división. Entonces,
y esto lo quiero amarrar con la pregunta que tú hacías en el bloque anterior sobre si hay una división o una gran polarización en la sociedad por lo acontecido. En la marcha, digamos, o en la protesta que se iba a hacer ayer, vea, digamos, no vimos la reacción, por ejemplo, popular que vimos en Guatemala, o si tú quieres, vimos en Colombia este fin de semana. Sí. Entonces, aquí hay una situación donde la legitimidad la reclama el gobierno, ¿verdad? Y la oposición está hablando de la legalidad, ¿verdad? De que debe de respaldarse eso, pero en la historia de nuestro país nunca quisieron desde los organismos de poder equiparar igualdad, la legalidad y la legitimidad. Entonces hoy quieren que este gobierno lo haga y al hacerlo el gobierno piensa que va a caer en una especie de retardación de la exigencia de derechos y de cambios que la gente está pidiendo, y por eso lo hacen esas formas. Ahora, es interesante, Álvaro, lo que tú dices, las élites que se han acercado al gobierno deberían de acercarse, y voy a utilizar esta expresión, con la mentalidad de las élites asiáticas. O sea, las élites en este país, tanto las que se han quedado para hacer oposición como las que se han acercado al gobierno, deben de entender que ya no pueden seguir exigiéndole a los salvadoreños que sigan jalando las cosas, ¿verdad?, en el lomo, ¿verdad?, que las siguen en tlameme, ¿verdad? Entonces, esa explotación histórica en la que hemos tenido es que las élites asiáticas son ahora el centro de desarrollo económico del mundo, precisamente porque tanto las derechas, las élites de derecha como de izquierda, entendieron que tenían que haber un cambio frente al pueblo. La élite de derecha, por poner un caso como Singapur y Taiwán, entendieron que tenían que generarle buenos salarios, buenos trabajos a sus habitantes, buena salud, buena educación, y no ver eso como un privilegio. Y las élites de izquierda, como la República Popular China y Vietnam, entendieron que para hacer realidad las ofertas del comunismo tenían que sacar dinero de algún lado y poder sacar de la pobreza, ir comenzando a sacar a la pobreza a sus habitantes. Hacia eso tienen que llegar las élites, tanto, Álvaro, las que se han acercado al gobierno como las que se han quedado en la oposición. ¿Qué piensa alrededor de ese punto que me parece medular? Porque apareciera que como que hay un silencio más que por ese lado, pero también, aunque las gremiales empresariales se han manifestado, ANEP, Cámara de Comercio, con relación a esto que han considerado un golpe fuerte a la institucionalidad del país, doctor. Sí, primero entiendo que Marvin habla de una división a nivel de élites. Yo no comparto sinceramente ese planteamiento, porque no voy a creer que un pleito que más parece personal, ¿verdad? O familiar casi entre, digamos, dos grupos empresariales, sea un conflicto a nivel de élites. Yo, las élites del país, las élites, ¿verdad? Lo que es la oligarquía en el país, la que siempre ha tenido el control del país, los mismos de siempre son los que están respaldando al presidente, ¿verdad? Entonces, si el presidente, digamos, se deja abrazar, se deja coartar por esa élite que es con la que él se ha reunido, digamos, vamos a hacer, pueden haber mejoras, puede haber política social asistencialista, nos podemos parecer a cualquier otro lado, ¿verdad? Pero seguiremos en los mismos problemas, la gente seguirá yéndose porque aquí tenemos una economía que deja al 75% de la población fuera de la economía formal, ¿verdad? Empecemos a cambiar eso. Pero si lo que vamos a crear son más hoteles, más comercio, más restaurantes, centros comerciales, más servicios bancarios, si lo que vamos a crear es espacios para que vengan inversores, digo, lo voy a poner así, si la matriz energética del país sigue dependiendo en buena medida de las fuentes fósiles, los precios en el país de la energía y de todos los productos seguirán siendo altos. Pero es que viene la inversión en energía fotovoltaica. Sí, pero si son otra vez de nuevo transnacionales, ¿verdad?, vamos a estar en lo mismo, ¿verdad? Entonces, para mí, ahí tenemos que ver lo que está pasando en el ámbito político, repito,
Es como el ajuste en el tablero de las piezas que tiene este gobierno y que desde una lógica política, digamos, realista, eso es lo que tiene que pasar, y lo que va a pasar en la siguiente plenaria es más de eso, es colocar a las personas que le van a ayudar, digamos, al presidente en su proyecto. La gran pregunta es si su proyecto en términos económicos va a modificar la matriz económica del país en sus diversas dimensiones, comenzando, digo, por la matriz energética. Hay algo que quizás hay que introducir también, además del tema económico, es cómo se va a resolver esta crisis entre órganos y políticas. Ese es un buen punto. Y aquí tiene que ver, Álvaro, digamos, por ejemplo, que frente a esta sala que fue destituida y otra sala que ha sido nombrada, ¿quién debe de resolver a nivel nacional este problema? Es una pregunta muy buena para ir concluyendo. La Corte Plena sería la que tendría que reunirse, ¿verdad? No, si no pueden los magistrados propietarios de la Sala Constitucional, los suplentes, pero como fueron destituidos, entonces queda la Corte Plena. 10 magistrados, ¿verdad?, de la Corte Plena que deberían de reunirse y dar una posición. La pregunta es, yéndonos al término jurídico político, ¿por qué la Corte Plena no se ha reunido ni se ha manifestado para eso? Doctor. Y si no lo resuelve, y solo para terminarlo, perdón, Álvaro, y para terminar, y si la Corte Plena no se reúne nunca, lo que te queda es la OEA, que es la Carta, ¿verdad?, democrática, invocar la Carta Democrática. ¿Y qué nos dice la historia, Álvaro? Tú sabes, cuando los presidentes se han opuesto a los organismos internacionales, ¿no?, que dijeron no, siempre han tenido que retroceder. Pero si la comunidad internacional no hace nada, pues esto se queda establecido y el presidente tendrá luz verde. Sí, lo que quería decir sobre lo que está planteando Marvin es que la salida que él dice, ¿verdad?, que la Corte se pronuncie, eso es en un régimen democrático. Pero tú sabes que esto no es un régimen. No, pero tú sabes que esto no es un régimen democrático. Pero no hay que hacerlo. Hay que hacerlo, perdón. No, la Corte Plena existe. Pero ahorita no es un régimen democrático. Y entonces, en los regímenes no democráticos, esas cosas se resuelven o las resuelve el que tiene las armas, el que tiene el control de la fuerza de coerción. No hemos llegado a esos extremos todavía en el país, creo yo, Álvaro. No estoy diciendo que matando, sino el que tiene la capacidad de coerción. Claro, y la tiene el gobierno. Pero la Corte Plena debería de manifestarse, Álvaro, como mínimo, reunirse y decidir si están de acuerdo o no. Doctor. Para no necesitar la intervención extranjera, pues. Aprendamos a resolver nosotros los problemas. Está resuelto. Para mí está resuelto. Yo también así creo, Álvaro. Comparto contigo eso que está resuelto. Bueno, el tiempo se me fue. Sin duda alguna es muy importante haber escuchado también este otro ángulo de la moneda. Y esa es nuestra responsabilidad que como medio de comunicación tenemos, ¿verdad? Así es que te agradezco muchísimo. Doctor Artigas, muchísimas gracias por su tiempo y por sus atinados comentarios y disponibilidad que tiene para este programa, para este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Ernesto. No, muchas gracias, el doctor Álvaro Artigas, politólogo de la UCA. Gracias también a ti, Marvin. Te agradezco muchísimo. Siempre me gusta conversar con Álvaro. Saludos, Álvaro. Muchísimas gracias. Desde luego, como siempre, haciendo hincapié en el grado de responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, de conocer las diferentes posturas con relación a estos acontecimientos polémicos que se han generado el fin de semana, sin asumir desde luego juicios a priori y por supuesto posturas que vayan a favorecer a uno y al otro, pues no es nuestro deber. Nuestro deber es presentarles a ustedes los diferentes ángulos de la moneda. Mañana estará con nosotros el presidente de la ANEP, el presidente del sector empresarial aglutinado en ANEP, el doctor Javier Simán, y por supuesto también Leonor Serva, su directora ejecutiva, estará con nosotros en la primera parte, haciendo un análisis también sobre estos acontecimientos. Así es que desde ya, acompáñenos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.